Hola a todos, vamos a continuar con esta clase que trata acerca del sistema endocrino y hormonal. Para hablar del sistema endocrino, pues bueno, es necesario decir que es un sistema de comunicación y regulación del cuerpo humano que utiliza hormonas para transmitir señales y controlar diversas funciones corporales. Por lo que en esta unidad vamos a ver algunas de sus características. Bueno, el sistema endocrino desempeña un papel fundamental en la regulación de numerosas funciones corporales, como nuestra temperatura, el desarrollo y crecimiento, la reproducción y la respuesta al estrés, entre algunas otras. Trabaja en estrecha colaboración con otros sistemas del cuerpo, como el sistema nervioso, para coordinar y controlar las actividades del organismo. Esta comunicación que debe de tener permite una regulación precisa y eficaz de las funciones corporales. El hipotálamo es una parte esencial del cerebro que actúa como un centro de control para numerosas funciones corporales, incluida la regulación hormonal, nuestra temperatura corporal, el equilibrio de líquidos, acuérdense que siempre tenemos que estar en una homeostasis, el apetito, la respuesta al estrés, la coordinación de nuestros ritmos biológicos, y pues evidentemente se encarga justamente de segregar, de dar la orden para que se segreguen todas estas hormonas. Por otro lado tenemos la glándula pineal, que es la que se encarga de secretar melatonina y dimetiltriptamina, que son las que se encargan de regular el ritmo circadiano y el ciclo de sueño-vigilancia. Ahora, en la imagen también podemos ver la glándula pituitaria o hipófisis, como a veces lo podemos leer. Esta glándula se considera como la maestra del sistema endocrino, ya que obviamente es ella quien controla y regula muchas de las otras glándulas endocrinas. La hipófisis produce hormonas que estimulan o inhiben la función de otras glándulas como la tiroides, las suprarrenales, los ovarios o testículos. Las hormonas, para que entendamos estas que estamos viendo aquí, son sustancias químicas que actúan como mensajeras y se encargan de producir, bueno, se producen por estas glándulas endocrinas y viajan a través del torrente sanguíneo y trabajan con la célula o con los órganos específicos de todo el cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Regulando procesos como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y entre otras. Vamos a ver qué hormonas nos competen. Tenemos lo que es la neurohipófisis, que es esta naranja que se ve aquí, este pedacito pequeño, que finalmente es el lóbulo posterior. Esta neurohipófisis está formada por tejido nervioso. Propiamente ella no se encarga de producir hormonas por sí misma, sino más bien se encarga de almacenar y liberar dos hormonas producidas por el hipotálamo. Esta es la oxitocina y la vasopresina. Eh, bueno, esta hormona, la vasopresina, también se conoce como la hormona antidiurética o ADH por sus siglas en inglés. Estas hormonas son fundamentales en la regulación de la presión arterial y
también se encargan de la reabsorción de agua en los riñones y la contracción uterina durante el parto y la lactancia. Ahora, no quiero darle más protagonismo a la adenohipófisis, que es la que está en la parte anterior de la hipófisis, pero es que finalmente ella sí se encarga de sintetizar las hormonas que en este caso son un poco más importantes para nosotros en el área del deporte. Es importante que sepamos que está formada por tejido glandular, y evidentemente es responsable de la producción y liberación de varias hormonas que regulan también todas nuestras diversas funciones corporales. Ejemplo de ellas tenemos a la hormona del crecimiento, a la hormona estimulante de la tiroides. Tenemos también a la hormona adrenocorticotrópica, que está justamente en las glándulas suprarrenales, arriba de los riñones. La hormona luteinizante y folículo estimulante, así como la hormona de la prolactina. La hormona fólico-estimulante y luteinizante, pues bueno, ya sabemos que en el testículo se encarga justamente la folículo, se encarga de la espermatogénesis, es decir, de la producción de espermatozoides. En cambio, en el ovario se encarga justamente del desarrollo y la maduración de los ovarios y evidentemente me ayuda a la secreción de los estrógenos. Por el lado de la hormona luteinizante, en el testículo se encarga de secretar los andrógenos y en el ovario se encarga justamente de secretar la progesterona. Ahora, ¿qué tienen que ver nuestras hormonas cuando nosotros estamos ejecutando ejercicio? Bueno, hay aspectos importantes que tenemos que estudiar acorde a la relación de hormona versus ejercicio. El primero y el más importante es que permite el paso de un estado de reposo, es decir, yo ahorita estoy sentada, ¿y qué va a pasar si yo en este momento me paro y empiezo a hacer ejercicio? Es decir, debe de haber algo que regule mi cuerpo para que justamente yo pase de ese estado de reposo hacia un estado en donde yo voy a tener un protagonismo de consumo de glucosa para producir energía. Entonces, es la concentración de mis hormonas justamente la que me va a ayudar a solventar esa energía que yo voy a necesitar en cuanto yo me ponga activa a entrenar. Es decir, que las hormonas eh, van a concentrarse y van a ser utilizadas acorde a como yo esté entrenando. Otra cosa que debemos de saber, la segunda importante, es que un ejercicio sistemático, es decir, hablando de poner a entrenar todos mis sistemas, y sistematizado, es decir, periodizado, produce cambios en concentraciones de las hormonas, es decir, mis hormonas, la concentración de mis hormonas se va a reducir versus la, el aumento en las respuestas efectivas y específicas que yo tenga en mi cuerpo. Ejemplo de ellos, chicos, pues evidentemente si yo me pongo activa ahorita y empiezo a entrenar, ¿qué es lo que necesito? Pues evidentemente más glucosa. Entonces, evidentemente la insulina me va a ayudar a que esa glucosa sea captada y se pueda entrar en la célula. Sin embargo, como yo demando muchísima glucosa, la producción de insulina no debería de ser tanta, porque finalmente mi cuerpo está demandando glucosa y la insulina no necesita forzosamente
ayudar a la glucosa, es decir, no necesita tanta concentración de glucosa, perdónenme, de insulina, para meter esa glucosa en la célula, porque como mi cuerpo está ávido de esa glucosa, con que la lleve y la presente, la lleve y la presente, con eso es suficiente, es decir, no necesito tantas concentraciones de insulina como si, por ejemplo, estuviéramos ahorita sentados con una rebanada de doble pastel y una malteada. Son cargas excesivas de glucosa que finalmente ahorita no las necesita mi cuerpo. Y para meter toda esa glucosa a la célula que no necesita ahorita mi cuerpo porque no la estoy gastando, pues evidentemente voy a necesitar un mayor consumo, mayor producción de insulina. Por el lado contrario, si supongamos que a lo mejor ahorita estamos en ayuno y necesitamos glucosa que no tenemos, porque estamos en ayuno, pues entonces quien va a tener protagonismo va a ser esta hormona que se llama glucagón, que es finalmente antagonista de la insulina. Cuando glucagón se entra en acción, pues ¿qué es lo que hace ella? Bueno, le ordena al cuerpo que a ver de dónde saca, pero tiene que construir glucosa. ¿Por qué? Porque yo estoy necesitando, porque estoy ayunando y evidentemente no necesitamos sacar de las reservas para tener esa energía, esa producción de energía. Bueno, en este caso y bajo este tenor, por eso entonces sabemos que el ejercicio dinámico clasifica a las hormonas en función de acción sobre el metabolismo, es decir, hay hormonas catabólicas que igual como es el metabolismo, ¿se recuerdan? O sea, si yo estoy hablando de catabolismo, es porque se degrada, y es decir, que son las que se encargan de incrementar la concentración de las hormonas en sangre. ¿Por qué? Porque van en franco catabolismo. Por el contrario, las hormonas anabólicas son las que se encargan de sintetizar y finalmente se encargan de disminuir las concentraciones en sangre. Es decir, que como yo las voy a utilizar para construir, voy a ir disminuyendo esta concentración de hormonas en sangre. Si lo que yo necesito es destruir, entonces voy a aumentar mis hormonas en sangre. Aquí tenemos, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a estar haciendo un poco de ejercicio, digamos, yo necesito justamente que esta glucosa se, se rompa en partes para convertirla en energía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi hormona insulina? Aumenta justamente sus concentraciones en sangre para que me ayude a meter esta glucosa a la célula. Sin embargo, cuando yo estoy construyendo masa muscular, pues también voy a necesitar glucosa, pero esa glucosa va a ser energética para la formación de mis músculos. Entonces, ya no es necesario que yo esté sintetizando tanta insulina porque estoy en descanso, porque mi cuerpo se está reparando. Es, es muy bonito esto, nada más que a veces nos llega a confundir un poco. Nada más entendamos que lo que es el glucagón siempre va a ser una hormona catabólica y la insulina va a ser siempre una hormona anabólica. Ahora, cuando iniciamos nuestro entrenamiento, es importante que nosotros sepamos que los niveles de hormonas dependen de las características de ese ejercicio. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado en clase? ¿De qué depende? De dos factores, de la intensidad de mi ejercicio y de la duración
del cuerpo de mi entrenamiento. ¿Por qué? Porque finalmente una respuesta hormonal se origina proporcionalmente al ejercicio submáximo, que depende el tiempo que se prolongue, es el tiempo en el que ésta se va a producir. Es decir, que yo necesito, volvemos al mismo ejemplo de la insulina. Si yo necesito justamente estar consumiendo mi glucosa libre en sangre, pues evidentemente se va a originar la respuesta de esta hormona con base al ejercicio submáximo prolongado, para que evidentemente se siga produciendo insulina y siga ayudándome a presentar la glucosa ante la célula, y la célula tome la glucosa y nosotros empecemos a construir justamente energía. Esto lo vimos en clase. Es decir, justo lo que les estoy explicando ahorita, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hago un ejercicio prolongado, evidentemente va a aumentar mi frecuencia cardíaca máxima, pero también va a aumentar mi flujo sanguíneo. ¿Por qué? Pues número uno, porque necesito llevar eh, sustratos energéticos, llámese glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos, cuerpos cetónicos, lactato, todos esos pues, sustratos energéticos necesitan viajar por el flujo sanguíneo para las demandas de mi cuerpo, porque yo estoy haciendo ejercicio. Entonces, evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues se aumenta el volumen sanguíneo con la intención de que sea un buen periférico para que pasen justamente todos esos sustratos energéticos y mi cuerpo, en este caso la célula, pueda construirlo, lo absorba y lo pueda construir justamente como energía. Y una vez que lo toma, que estos sustratos energéticos son tomados, se da todo lo que hemos visto en las primeras clases, ¿no? O sea, se dan toda la bioquímica para construir esta energía que nosotros tenemos. Pero bueno, ya descansamos, terminamos de nuestra rutina de entrenamiento. ¿Qué va a pasar con todo ese flujo sanguíneo? Digo, yo sé que la frecuencia cardíaca, mis hormonas van a hacer que poco a poco volvamos a la calma, ¿no? Inclusive nosotros como entrenadores, pues periodizamos el entrenamiento para que haya una sesión de vuelta a la calma, listo. Bajo la frecuencia cardíaca, mis hormonas también se encargan, mis neurotransmisores también se encargan de bajar la frecuencia cardíaca, pero sigue el flujo sanguíneo. ¿Qué hago con todo ese flujo sanguíneo que aumentó? Ah, bueno, pues se filtra en el plasma de la sangre y sale al espacio intersticial para originar sudor, principalmente si estamos haciendo ejercicio, principalmente se desecha ese sudor en menos cantidad, se desecha por orina. ¿Quién es quien regula justamente todo este sistema? Hablando de un solo sistema de adecuación en el cuerpo cuando nosotros estamos haciendo ejercicio. Bueno, pues la aldosterona y la hormona antidiurética es la que justamente hacen toda esta señalización para que yo vuelva otra vez a la normalidad, en mi homeostasis, porque aumentar el flujo sanguíneo es aumentar las células y aumentar el plasma, y entonces evidentemente tengo ahí algo que está elevado y yo tengo que equilibrar. Y son estas hormonas la que se encargan de equilibrar ese tipo de situaciones. Ahora bien, este cuadrito es algo pequeño para que entendamos ciertas funciones y que les puede dar la pauta a ustedes para su segunda actividad. Claro, este cuadrito, a pesar de que está muy sintetizado,
tiene la información precisa. A ustedes lo que les ayudaría más es a continuar con este cuadrito, es decir, que ustedes indiquen qué hormona es catabólica y qué hormona es anabólica. Y aparte, pues bueno, aquí solamente vamos a hablar de estas 5 hormonas. Bueno, la hormona insulina finalmente se secreta en el páncreas a través de las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Cuál es su función? Bajar las concentraciones de glucosa y sobre todo la síntesis de lípidos. Esa es su mayor función en, en nuestro cuerpo. Por eso decimos que es una hormona anabólica, porque se encarga de la síntesis de lípidos. Ahora el glucagón. Glucagón, acuérdense que les había comentado que es una hormona catabólica. Igual se secreta en el páncreas, pero ahora a través de las células alfa. ¿De qué se encarga el glucagón? De aumentar las concentraciones de glucosa y de romper, de hacer una lisis de proteínas y de lípidos. ¿Por qué? Vámonos otra vez al ejemplo de cuando nosotros estamos haciendo ejercicio. Cuando nosotros ya tuvimos nuestra alimentación perfectamente bien en forma, tenemos pues en el torrente sanguíneo nuestros macronutrientes que nos van a ayudar justamente a formar energía, ¿no? Es decir, carbohidratos en forma de glucosa, proteínas en forma de aminoácidos y grasas en forma de ácidos grasos libres. ¿Estamos? Entonces, atendiendo a nuestro continuum energético, ya sabemos que lo primero que vamos a gastar pues es el sistema de fosfágenos, pero después vamos a tener el sistema glucolítico y se llama glucolítico porque yo principalmente voy a consumir glucosa, ¿no? Entonces, como estoy haciendo ejercicio, voy a tender justamente a esa insulina que va a darle paso a esa glucosa libre en sangre cuando yo ya esté por terminarme los depósitos de glucógeno. Entonces, lo que está haciendo justamente es bajar esos niveles de glucosa y cuando yo ya no esté entrenando, pero siga metiendo glucosa, su trabajo es, vamos, que esa glucosa no se puede quedar en el torrente sanguíneo. Esa glucosa forzosamente tiene que entrar en la célula. Y cuando esa glucosa entra en la célula, pero no se utiliza como energía, número uno, se llenan los depósitos de glucógeno. Y cuando ya están a tope los depósitos de glucógeno y nosotros seguimos consumiendo carbohidratos, pues número dos, va a empezar la síntesis de lípidos porque ya no puedo tener tanta glucosa en la célula ni en la sangre. Es tanta energía que no la puedo mantener ahí. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Pues llevarla al único almacén que tiene después del glucógeno. En el cuerpo tenemos dos grandes almacenes. Número uno, los depósitos de glucógeno y número dos, las grasas. Y el mayor al que le cabe más, pues evidentemente es a las grasas. Entonces, por eso justamente ayuda a la síntesis de lípidos. ¿Qué va a pasar en esta situación en donde yo entrené en la mañana? Hagan de cuenta que ustedes desayunamos súper bien, entrenamos a mediodía, y por alguna razón nos llamaron a junta, a un entreno se le hizo tarde, ya no pudimos comer. No pudimos comer absolutamente nada. Y entonces llega nuestro entreno al gimnasio o salgo yo de junta y digo, ya me toca mi segundo entrenamiento y yo no he comido. Pues no importa, me la aviento a pelo, ¿no? Así, sí, sí, sí la aguanto. Estamos en un ayuno, digamos un ayuno de 4 o 5 horas, porque lo único que hicimos fue en la mañana desayunar, entrenamos, bajamos obviamente los depósitos de glucosa,
y no desayunamos, no, perdón, no comimos, no nos hicimos ninguna colación ni nada, llega nuestro entreno y ya estamos pues aquí, ¿no? Volvemos a entrenar con él, porque a lo mejor a él le gusta que sentirse acompañado, ¿no? Y por eso nos contrata como su entrenador. Al grado tal de que se van acabando rápido los depósitos de glucógeno. Entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo cuando yo no tuve ese alimento y estoy en franco ayuno? Ah, bueno, pues ahí viene la respuesta antagónica, que es de la insulina, y actúa el glucagón. ¿El glucagón qué hace? Sintetizar, aumentar la glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Pues a través de los cuerpos cetónicos, del lactato, de ácidos grasos libres. Entonces, acuérdense que los cuerpos cetónicos son derivados de la glucosa y los ácidos grasos son derivados de la lipólisis, que es justamente esta ruptura que les expliqué de triglicéridos a diglicéridos a ácidos grasos libres y que se guarda evidentemente la molécula de glicerol. ¿Se recuerdan de esa ruta? Bueno, por eso se dice que esta hormona es catabólica y sí, porque va a agarrar cuerpos cetónicos, va a agarrar aminoácidos, todos los aminoácidos que están lisándose, que están rompiendo, los mete a ciclo de Krebs para conseguir glucosa. Todos estos aminoácidos que también se están lisando desde la lipólisis hasta la beta-oxidación, los mete justamente al ciclo de Krebs para generar justamente energía y evidentemente su acción es aumentar la glucosa en sangre para que pase otra vez pase por el torrente sanguíneo, llegue a la célula haga su glucólisis y cumpla con todo el ciclo que hemos visto en el mapa bioquímico. Espero que se entienda. Ahora, la hormona de crecimiento, ¿quién la segrega? La hipófisis anterior. ¿De qué se encarga? Esta hace que nuestros órganos y tejidos crezcan a través de la utilización de carbohidratos. Esa la vamos a explicar un poquito más adelante. Pero también tengo las catecolaminas, es decir, tengo la adrenalina y la noradrenalina, que justamente se secretan en la médula suprarrenal, donde están los riñones. Arriba, hagan de cuenta que tiene como una especie de gorrito el riñón. Esas son la médula suprarrenal. Ese gorrito se divide en dos. Lo de afuera es la corteza y lo de en medio es la médula. Estas catecolaminas se sintetizan justamente en la médula de ese gorrito que tienen los riñoncitos. Es la que se encarga, esta adrenalina y noradrenalina es justamente la que se encarga de aumentar mi frecuencia cardíaca en proporción al aumento del volumen sistólico. Y también lo hacen porque me ayudan a la movilización del glucógeno. Ya sabemos nosotros que si estamos hablando en un plan de bioquímica, sabemos que yo voy a tomar la movilización del glucógeno para convertirlo en energía. Esta ruta metabólica se llama glucogenólisis. ¿Quién le da la instrucción a la glucogenólisis para que se eche a andar? Pues bueno, adrenalina y noradrenalina. Ahora, también en la corteza suprarrenal tengo los glucocorticoides como el cortisol o en otras literaturas lo vamos a leer como la corticosterona. Esa, esa hormona, ese neurotransmisor, por decirlo así,
No, sí, es una hormona. Esa hormona lo que hace es el metabolismo de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Nada más. Ujú. Por eso decimos que cuando estamos sumamente estresados, el cortisol justamente inhibe la, la síntesis de proteínas. Ujú. Me inhibe también, me inhibe justamente el metabolismo de carbohidratos y también me inhibe el que yo ocupe grasas para convertirla en eh, energía, porque finalmente se le conoce como una hormona del estrés, el cortisol. Pero, pues bueno, si no tuviéramos cortisol, también no pudiéramos existir, porque es una hormona que nos pone como alertas, ¿saben? Entonces, pues bueno, nada más, ¿cuál es nuestra magia como entrenadores? Justo diseñar un entrenamiento que no estrese y que comprendamos cómo funcionan las hormonas para que lleguen hasta la producción de energía. Por eso tenemos este tipo de materias que debemos estudiar. Ahora vámonos a las hormonas específicas del páncreas. Ya habíamos hablado algo de esto. Finalmente el páncreas se encarga de sintetizar la insulina, es decir, de generar la insulina a través de las células beta. Uh-huh. Y es, para nuestro estudio es necesario comprender que está compuesta por dos cadenas peptídicas unidas por dos puentes, aquí discúlpenme, tuve un error, por dos puentes disulfur, es decir, por la unión de dos azufres. Ahora, ¿qué tengo que saber de la insulina? Bueno, finalmente la insulina activa su respuesta cuando hay un aumento de las concentraciones de glucosa en sangre. Y así me ayuda a hacer una regulación creciente porque aumenta justamente el número de estos sustratos proteicos que se llaman GLUT4. GLUT4 es el que se encarga de pegarse al receptor de la insulina para recibir a la glucosa. La insulina, ¿qué hace? La insulina se pega a glucosa y la presenta ante los receptores celulares de bueno, en este caso, de insulina. Los receptores de insulina la presentan, ¿no? Entonces, cuando insulina presenta la glucosa, los receptores de insulina se abren y entonces emiten una señalización para que GLUT4 se presente por dentro y entonces automáticamente pueda entrar la glucosa. Sin embargo, en una demanda franca de glucosa, nuestro cuerpo puede activar única y exclusivamente a los GLUT4 y recoger glucosa si la estamos necesitando. Es decir, que si yo hago ejercicio, no necesariamente dependo de insulina para consumir esta glucosa. Uh-huh. A menos de que yo esté ya en una actividad física muy prolongada, entonces los GLUT4 no precisan de insulina para presentarse en la corteza celular y tomar la glucosa. Eh, bueno, ¿qué otra cosa tenemos que saber aquí? Que la glucosa en este caso entra a la célula y tiene una respuesta bifásica, es decir, en dos acciones. Número uno, tiene un pico de secreción rápida. Y número dos, ese pico de secreción rápida va a perdurar hasta la supresión del estímulo, es decir, que ese pico de secreción rápida de, de la glucosa va a predominar hasta que el ejercicio baje. Y entonces
mi organismo indique que ya no necesita más glucosa para convertirla en energía. Ahora, hay algo que se llama regulación creciente, es decir, hay un pico elevado cuando hay más presencia de glucosa, es decir, hay un pico de insulina elevado cuando hay presencia de glucosa. Y hay una supresión de la hormona insulina cuando ese pico de glucosa en sangre baja. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que pues bueno, la insulina finalmente estimula las reacciones anabólicas de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, pero también de ácidos nucleicos. Acuérdense que los ácidos nucleicos pues, son las bases nitrogenadas de mi ADN. Ahora, ¿qué también hace la insulina? Inhibe reacciones catabólicas. ¿En dónde actúa? En el tejido adiposo, en el hígado y en el músculo. ¿Cómo trabaja la insulina? Bueno, ya habíamos visto que en estos tres tejidos actúa. Vamos a ver qué pasa en el hígado. En el hígado, esta insulina me ayuda a la síntesis de glucógeno. Me ayuda también a la captación de aminoácidos para sintetizar proteínas. Y también me ayuda a captar ácidos grasos libres para sintetizar triglicéridos. En el tejido adiposo, ¿qué hace la insulina? Almacena glucosa en los adipocitos para que posteriormente yo los pueda utilizar. O sea, la función es esa, almacenar un poco de glucosa en los adipocitos para cuando se llegue a ocupar. Acuérdense que los adipocitos son las células del tejido adiposo. ¿Qué hace también la insulina en el tejido adiposo? Pues capta igualmente aminoácidos para convertirlos en proteínas y capta ácidos grasos libres para convertirlos en triglicéridos. Y ustedes me van a decir, ay maestra, ¿a poco en el tejido adiposo tenemos proteínas y tenemos glucosa? Sí. ¿En dónde lo vemos? En los laboratoriales, chicos. Acuérdense que ahí nos ponen colesterol total, HDL, LDL, ILDL, VLDL. Estas se llaman lipoproteínas. Se llaman lipoproteínas porque en su concentración hay mayor cantidad de triglicéridos, pero tienen ciertos receptores proteicos para justamente movilizarse, transportar los triglicéridos desde mi torrente sanguíneo o desde mi tejido adiposo hasta el hígado para cuando yo necesite justamente esa energía. Por eso les digo que el cuerpo es perfecto. Bien, ahora, insulina también trabaja en las células musculares, en los miocitos. ¿Cuál es su función en el tejido muscular? Número uno, la captación de aminoácidos, igual para sintetizar proteínas, y sobre todo el almacén de glucosa para convertirlo en polímeros de glucógeno. ¿Y esto quién lo hace? Bueno, si aterrizamos la función bioquímica, pues ya sabemos que quien lo hace es la glucogenogénesis, es decir, la producción de glucógeno. Por eso se llama glucogenogénesis o glucogenogénesis. Ahora, ya terminamos de ver la insulina. Vamos a ver el glucagón. ¿Quién es el glucagón? Bueno, ya sabemos que es una hormona que se sintetiza en el páncreas a través de las células alfa. Su función es totalmente antagónica a la insulina, es decir, es lo contrario de la insulina, porque estimula justamente los procesos catabólicos, por eso es una hormona catabólica. Inhibe el anabolismo.
produce glucosa para justamente aumentar la glucemia y que mi cuerpo pueda obtener energía de cualquier otro sustrato, porque no hay en la dieta, ya estamos en ayuno. Ahora, también actúa en los tres tejidos, en tejido adiposo, en hígado y músculo. ¿Cómo lo hace? Bueno, en el tejido adiposo se encarga de degradar los triglicéridos a ácidos grasos libres, que es la ruta de la lipólisis, para que posteriormente mis rutas metabólicas lo puedan convertir en energía. Es decir, ¿cómo? Pues bueno, ese ácido graso se va a meter justamente al ciclo de Krebs para convertirse en energía. Luego, ¿cuál es su función del glucagón en hígado y músculo? Igual, la misma. La degradación de glucógeno para convertirlo en glucosa y que con eso mi célula cree energía. Acuérdense que la degradación del glucógeno para convertirlo en glucosa se llama glucogenólisis. Aquí está, glucogenólisis. Esto ya lo tienen que entender porque se supone que ya hicieron su actividad número 1. Entonces, si ustedes me ponen qué es la glucogenólisis, pues es la degradación del glucógeno para convertirse en glucosa. Punto. Ya ven como si es muy fácil hacer el resumen de sus rutas metabólicas en quizá máximo cuartilla y media. No nos llevamos tanto. Y de esta forma nosotros podemos entender perfectamente bien a qué se dedica, cuál es el objetivo de esa ruta metabólica. Bien. Es importante entender que el páncreas no solamente tiene las células alfa y beta. Las células alfa producen glucagón entre el 15 al 20%. Las beta producen insulina del 60 al 80%, es decir, efectivamente, tal como lo vemos en la imagen, las células beta son las que más trabajan. Pero también tengo las células omega, que se dedican a sintetizar otra hormona que se llama somatostatina. ¿A qué se dedica la somatostatina? Inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. Y sí, qué bueno, ¿no? Porque si no, imagínense, nuestro cuerpo seguiría secretando hormona de crecimiento y acuérdense que hay una enfermedad muy poco común que se llama gigantismo. Y entonces, evidentemente, vemos a personas que van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y que desafortunadamente no tienen una esperanza prolongada de vida porque son personas que llegan a medir 2,70, 2,60, 2,50, pero el problema no es ese, el problema es que todo les crece, ¿no? O sea, su corazón, su hígado, sus pies, sus manos, sus huesos. Entonces, imagínense que la estructura ósea no está diseñada para cargar todas esas cantidades y normalmente lo primero que se afectan son las articulaciones, principalmente del tren inferior y entre otras consecuencias, porque eso es lo que les platico yo solamente es una consecuencia motriz. Hay otra clase de consecuencias, pero para eso tendríamos que estudiar la fisiopatología del gigantismo. Pero bueno, somatostatina, súper importante porque evidentemente es la que inhibe la producción o la secreción de la hormona de crecimiento y también me ayuda a disminuir la tasa de la absorción de los nutrientes. Luego, tenemos también las células polipeptidopancreáticas, que se carga del menos del 2%. Este polipéptido pancreático, que también es una hormona, se encarga de regular las propias funciones que vaya a tener el páncreas y también regula las secreciones gastrointestinales. Entonces es importante
saber cómo funciona justamente nuestro páncreas. Igualmente, para poder entender esto, pues vuelvo a este ejemplo del ejercicio. Si nosotros estamos haciendo justamente este ejercicio submáximo prolongado, voy a tener menor concentración de glucosa porque, en sangre, obvio, porque yo la estoy ocupando para producir energía. Esto hace que también la producción de insulina baje. ¿Por qué? Porque justo como les explicaba, no dependo, cuando yo hago ejercicio, no dependo única y exclusivamente de insulina para presentar la glucosa a la célula y que la célula la pueda tomar, sino que tengo estos receptores GLUT4 que pueden automáticamente recibir a la glucosa directo en la célula para producir energía. Y esa es la magia que nosotros tenemos como entrenadores para también no solamente atender a deportistas profesionales o a fitness recreativos, sino también a aquellas personas que ya no las direccionan directamente de medicina, aquellas que ya tienen resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico o ya tienen declarada diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque el ejercicio bien prescrito va a tener esta necesidad de no ocupar tanta insulina y me va a ayudar a bajar las concentraciones en sangre, que ese es el franco problema que tienen las personas que cursan justamente con diabetes mellitus. Si nosotros entendemos esto, podremos justamente prescribir ejercicio a esas personitas que están padeciendo esa, pues esa enfermedad. Ahora, acuérdense también que si yo sigo con mi ejercicio prolongado, voy a tener la misma respuesta. Voy a seguir bajando los depósitos de glucógeno y perdónenme, los depósitos de glucosa y voy a seguir produciendo menos insulina. ¿Por qué? Justo cuando se acabe las concentraciones de glucosa en sangre, pues inmediatamente se prende glucagón para aumentar ahora estas concentraciones de glucosa a costa de lo que sea, ácidos grasos y aminoácidos. Cuerpos cetónicos, porque se supone que estoy ya en ayuno, y evidentemente lactato, porque se supone que aunque yo esté haciendo ejercicio y esté cuidando las intensidades en cuanto a la potencia y la pues evidentemente es un ejercicio prolongado, entonces tiene una cierta duración, entonces eso evidentemente va a producir lactato, porque acuérdense que estamos en un continuum energético. Entonces, nadie dijo que por muy resistivo que sea mi ejercicio y porque yo controle muy bien la potencia, no esté generando lactato. Bueno, importante que sepamos esto, que finalmente el ejercicio estimula la tolerancia a la glucosa y también estimula la tolerancia a la insulina. Esto justo es la premisa para que nosotros podamos atender también a aquellas personitas que cursan con diabetes mellitus y poder planificar justo su entrenamiento correcto. Ahora, hablando de la hormona de crecimiento, es indispensable saber que, bueno, su nombre es somatotropina y está conformada por 191 aminoácidos. Esto de aminoácidos ya lo van a entender posteriormente cuando ustedes lleven nutrición. Pongan mucha atención a lo que les vayan a decir en esas clases. ¿Qué es importante para el área del deporte? La hormona de crecimiento. ¿Por qué es importante? Bueno, empecemos porque nos tenemos que acordar que esta hormona está secretada por la hipófisis anterior. ¿Qué es lo que hace o cómo es su función? Una vez secretada, viaja por el torrente sanguíneo y se une a esas proteínas sanguíneas. Se sigue en la circulación
directo hacia el órgano diana que lo va a requerir para cumplir su acción, ¿no? Es decir, que en las funciones hepáticas, o bueno, a nivel hepático, más la insulina, más una buena nutrición, va a estar construyendo estos tipos de sustratos proteicos que se llaman inmunoglobulinas F. Esas inmunoglobulinas F son las que van a viajar en el torrente sanguíneo a través de la circulación, van a llegar al órgano diana y son las que justo se van a unir a un receptor específico para producir su acción. ¿Qué acción produce la hormona de crecimiento cuando nosotros estamos periodizando nuestro entrenamiento? Número uno, el crecimiento de órganos y tejidos. El corazón, cuando nosotros estudiamos el corazón de un corredor versus el corazón de un halterofilista, vamos a ver que está ligeramente hipertrofiado más el del corredor. ¿Por qué? Porque estamos en franca disciplina de resistencia oxidativa, que es el sistema de los fosfágenos. No, de la fosforilación oxidativa, discúlpenme. Estoy en sistema constante de fosforilación oxidativa y mi actividad es completamente aeróbica, entonces mi frecuencia cardíaca va a empezar justamente a proveer, tiene que bombear toda la sangre que estoy construyendo y llevar en el torrente sanguíneo todos los nutrientes para que yo siga corriendo y siga siendo resistivo y resistivo y resistivo. En cambio, aquellas personas que se dedican a levantar única y exclusivamente peso, pues evidentemente la capacidad cardíaca no es tan demandante como en una franca actividad o en franco deporte de resistencia o de ultrarresistencia. ¿En dónde se va a protagonizar la hormona de crecimiento en ese tipo de disciplinas? Pues en el crecimiento de tejido, ¿no? En este caso, tejido muscular, ¿no? Bueno, otra de las acciones que tiene la hormona de crecimiento es la síntesis de proteínas en todas las células. Ella se encarga justamente de ayudar a construir justamente estas proteínas. Se encarga también de movilizar las grasas desde su almacén para la utilización posterior. Se encarga, tiene como un efecto ahorrador de glucosa en todo el cuerpo. Se encarga también de promover el crecimiento y desarrollo de los huesos largos hasta el cierre de las epífisis, hasta este cierre. Es decir, que cuando nosotros somos nenitos, la hormona de crecimiento nos sirve de todos estos huesos largos, todos estos huesos largos y los de las piernas también, van cerrando, hagan de cuenta que la epífisis, cuando somos nenitos, es un colchoncito de cartílago, es suavecito. Tiene que ser porque evidentemente pues tiene que seguir creciendo. Cuando ya crecemos, se calcifica y ya es un hueso. Cuando, evidentemente, cuando somos niños, pues no es tan duro nuestro huesito. De tal forma que gracias a ese crecimiento de huesos se hace a través de las células óseas, que son los osteoblastos. Entonces, también para que crezcan nuestros huesos, también la hormona de crecimiento tiene esta acción de incrementar el número de células óseas, es decir, incrementa los osteoblastos. Y obvio, pues como les había comentado antes, la premisa esta de incrementar el crecimiento de masa muscular. Entonces, la hormona de crecimiento tiene específicamente estas 7 acciones. Crecimiento de órganos y tejidos, síntesis de proteína en todas las células, movilización de grasas para el almacén desde el almacén, para su utilización posterior,
el efecto ahorrador de glucosa en todo el cuerpo, crecimiento de los huesos largos hasta el cierre de la hipófisis, aumento en las células óseas, es decir, en el número de los osteoblastos, y el incremento de la masa muscular. Ahora, ¿cuál es la respuesta de la hormona de crecimiento ante el ejercicio? Si yo estoy haciendo ejercicio aeróbico, la hormona de crecimiento aumenta del 146 hasta el 166%. O sea, ya haciendo ejercicio, de un 100% que yo tengo que segrego hormona de crecimiento, haciendo ejercicio incrementa 146. Bueno, si hago ejercicio aeróbico prolongado, la voy a aumentar todavía hasta 166%. Y es algo importante de esta hormona del crecimiento, pues bueno, nosotros cuando estamos adultos, pues nos va a ayudar justamente al desarrollo de la masa muscular. Pero ¿qué pasa en pequeñitos? ¿Qué pasa en niños? Tengo que tener mucho cuidado y tengo que estudiar perfectamente bien cómo prescribir el ejercicio de fuerza a los niños. Número uno, para mitigar todos los mitos que dicen que los niños no pueden hacer entrenamiento de fuerza y que sabemos perfectamente bien que eso es falacia, pero sí tengo que cuidar cómo va a entrenar ese pequeño, porque los ejercicios de fuerza me van a controlar, es decir, no van a limitar la síntesis de hormona de crecimiento. Si yo prescribo el ejercicio dentro del 75 u 80% de la fuerza máxima muscular y pocas repeticiones. Ahí sí, la síntesis de hormonas del crecimiento, el aumento que ya se va a dar por el ejercicio, si yo lo trabajo de 75 a 80% de la fuerza máxima muscular, con pocas repeticiones, voy a garantizarle al niño que no voy a inhibir el aumento de esta hormona. Sin embargo, es indispensable saber que si yo lo elevo a un ejercicio supramáximo, es decir, por arriba de los 90 por arriba del 90% de la fuerza máxima muscular, ahí sí se va a inhibir la hormona de crecimiento. ¿Por qué es importante saberlo en los niños? Porque no es que no se pueda entrenar fuerza con los pequeñitos, sino que si no cuidamos esta premisa, el pequeñito se puede lastimar y se puede fracturar. Y cuando el pequeño se fractura la placa epifisiaria, suelda con hueso y no con cartílago. Acuérdense que les había yo dicho que cuando somos nenitos, mi placa epifisiaria o mis epífisis están, tienen como un cartilaguito, no es un hueso sólido. ¿Por qué? Porque están en franco desarrollo y crecimiento. Entonces este hueso pues va a seguir creciendo, ¿no? No puede calcificarse. Ese cartílago cuando se fractura, es decir, cuando se hace una epifisiólisis, que es una fractura de la placa epifisiaria, ya no se reconstruye el cartílago, sino que se reconstruye con hueso, se suelda. Hay algunos que erróneamente dicen solda, de soldar. El verbo no se dice así conjugado, no se dice solda, se dice suelda. Pero bueno, para que me entiendan, se reconstruye con hueso después de una lesión y entonces ahí sí nuestro pequeño, por una mala prescripción del ejercicio, que hizo entrar en un estrés y que lo lastimó, que le provocó una lesión, ahí entonces sí voy a limitar su crecimiento, porque pues ya le
provoqué una fractura de la placa epifisiaria, ¿no? Ya ese huesito ya no va a crecer porque ya no se reconstruye con cartílago. Entonces ese realmente es el riesgo, no que los niños hagan ejercicio de fuerza y ya no crezcan, no. El riesgo es que se nos lastimen, ¿no? Bueno, es importante que ustedes sepan que esta hormona regresa después del entrenamiento a sus valores basales normales después de 27 horas. Es decir, ese 100% de sus valores basales normales después de 27 horas de su entrenamiento regresa a la normalidad. Bueno, el día de hoy dejamos hasta aquí esta información para que ustedes la estudien, vuelvan a ver el video, tomen nota y escriban las dudas que vayan teniendo para organizarnos la próxima semana en nuestra clase en vivo online. Que tengan buen día, pásenla muy bien y pronto estaré con ustedes. Bye bye.